Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Hoy es día sábado, arranca la actividad con... Ya hubo una prueba de entrenamiento, pero ahora viene la clasificación, en minutos nomás. Así que están todos como locos, arranca la carrera en sí, clasificación, y mañana domingo ya tenemos la final. Bueno, por acá nos estamos muriendo de calor, pero miren en el lugar donde estamos. Esta es la curva 1. Allá está todo el paddock, todo eso es recontra mega VIP. Nosotros ayer estuvimos por detrás del cartel de largada, digamos, más allá. Y ahora vienen acá por la recta, salen y doblan por acá, bueno, y ya se van a toda la pista. Ahora arranca la primera carrera de la categoría World Cup. Miren lo que es eso, son 40 autos, bueno, ahí se fue, pero decía que hay 40 posiciones en la grilla de salida. Ahí se viene la largada. Vienen parejitos, entrando a la recta. Primera pasada acá en la recta. Todavía siguen todos bastante juntitos. ¿Se la puso? Neutralizada con Pacecar, así que ahí vienen otra vez. Y acá tenemos a la gente del paddock recorriendo la pista, el circuito en estos camiones. Ya como el tercero que pasa, mira, ahí viene otro. Bueno, gente. Arrancó la quali, ahí pasó el semáforo verde. Enloquecido por Hamilton. Y bueno, Checo decidió no correr y se vino a la tribuna. Ahí va Max. Y a ver por Checo. Quedan 44 segundos y todavía están afuera Norris, Piastri. Ahí pasó para abrir vuelta. Terminó la curva. ¿Y quiénes quedan afuera? A ver, mostrar acá. ¿Quién hace la curva? Ya lo hablamos. Y claramente, lamentablemente, Verstappen. Lamentablemente porque bueno, es un poco más de lo mismo, pero Sí. está muy firme, no puede Muy ser. firme, muy firme. O sea, los dos están muy firmes. Checo también está bien ahí, le falta un cachitito para estar a la par de Verstappen. Pero la verdad que los Mercedes hasta ahora están bastante pobres. A ver qué pasa con el Nano, que anda ahí sexto, séptimo, octavo. Tampoco está muy fuerte hoy. Arranca la Q3. Todavía no Acá tiene se ven nadie. los pingos, loco. Ahora sí, ahí está. Max. Primero a pista. Miren. ¿Cómo explota todo? Parece que es mucho por Checo. Mucha gente apoya a Checo, Explota todo. ¡Oh! Lo enojó. Bandera roja. Bandera roja y queda Checo primero. Queda 1 minuto 36. Se picó todo. No, igual bandera roja se paró. Pero mirá la gente de México. No. Esto es alucinante. Miren. No,
clasificación para mañana quedó primero Checo, segundo Alonso, tercero Sainz, cuarto Magnussen, Metió ahí un Haas. quinto Gasly, Russell, Leclerc, Ocon y Verstappen. Y una parte del circuito que no les mostramos en el video de ayer es justamente la marina. Y ahora estamos yendo a conocerla. Bueno, el piso simula ser arena. Está muy bien logrado. Bien lograda. Como una alfombra. Y acá nos encontramos Todo como el muelle. con la marina, básicamente. Los yates, el agua. Qué bien hecho que está. Miren, esto desde el aire se luce mucho más. Esto es como un muelle y esto sería agua. Estoy tocando el agua. Bueno, y así termina el primer día de este video. La clase fue un golazo. La pasamos bárbaro. Y ya estamos pero mega ansiosos por lo que va a ser la carrera de mañana. Una locura. Este es el micro que nos lleva al estacionamiento. Piensen en Max. Max larga noveno y va a venir a lo que dé desde atrás. Checo termina adelante y lo pasa en el campeonato. O sea, Va a darlo todo. Va a ser mojando la show. oreja a Verstappen mal. Tal vez este clip quede medio colgado en el video del autódromo, pero no podía dejar de mostrarles que nos despertamos con este clima. Llovió toda la noche, miren ahí la baranda está empapada. Y ahora, ¿para aquel lado? Está lloviendo. Ya, se largó acá. Se largó. Mucho viento así. Faltan unas 4 horas para la carrera 5, así que vamos a ver cómo se mantiene el clima. Y de golpe la policía nos corta la calle y vemos pasar una cantidad de grúas con unos autos espectaculares. Y esos son los autos en los que tan solo en unas horas van a hacer el desfile de los pilotos que dan la vuelta por la pista. Pará, y la ubicación en la que vamos a estar hoy, que decidimos finalmente después de todo el día de ayer de probar un montón, Sí. los vamos a tener a nada. A nada. No lo puedo creer. No, muy bueno. Mirá, Bueno, Ansa Motorsport, están pasando camiones de... Pero ven, la ahí viene policía otro. cortó la calle. Dijimos, mira, ¿qué pasó? Muy bueno. Va todo Ahí va otro, escoltado. ahí va otro. Miren, va todo escoltado por policía. Ahí se va la poli. Muy bueno. Miren la cantidad de Qué policía. lindo show que hacen estos yankees. Miren lo que es eso. Claro, venir al autódromo con estilo. Bueno, sin dudas se nota que hay mucha más gente por ser el día de carrera. Y que elegimos un buen point. Claro. Porque está lleno. Está lleno y ya vimos otras plataformas que no estaban llenas y el nuestro sí. Así que bueno. Así que nada, lo bueno es que llegamos con tiempo, vamos a poder entrar y ahí una vez que estamos adentro vamos ganando el lugarcito. ¡Hola! Bueno, arrancó el desfile de los pilotos. Cada uno va en un auto. Russell. Mira Lewis. Alteri y Alonso. Amenazó un poquito con la lluvia, pero ya está todo el cielo totalmente despejado. Quedan todavía por allá atrás algunas nubes medias negras, pero me parece que no vamos a tener una carrera con lluvia. No recuerdo si todo esto lo mencionamos ayer, pero cuando salimos de la quali nos pusimos a charlar y decíamos el terrible show que va a ser la carrera de hoy. No. Chico larga muy bien y está adelante, así que tiene Es muchas muy buen largador, posibilidades. lamentablemente. Alonso pegó un segundo puesto que creo que no merecido, estaba para un cuarto, quinto, pero buenísimo por Alonso, lo banco a muerte. Y no sé si le va a poder ganar la largada al Chico, que es un muy buen largador. Pero bueno, también después tiene toda la carrera. Y además Max va a remontar desde atrás para adelante. Recién pasaron los autos que dieron unas vueltas que salían de boxes y ya se alistaron ahí en la recta principal. Miren cómo entró Lewis hoy al autódromo. Un Crack. Tienen toda la onda, Toda la onda. Y allá en la pantalla ya tenemos la cuenta regresiva, por ahora está en 40 minutos, así que tenemos para un rato más. En donde sea que veas fiesta, hay una bandera mexicana. Miren lo que es esa tribuna de allá. Miren, esa es la toma que
Aurora y Gasly llegó a 323. Una diferencia casi de 20 kilómetros, es una guasada. Bueno, si bien Max no hizo la pole, ya está segundo. Segundo. Está segundo. Segundo. Es un ritmo de modelador. Bueno, todavía no está tan cerca, pero bueno, ya va a llegar. Es increíble lo que se le viene Max al Checo, tan con diferentes estrategias. Al Checo empezó con la amarilla, media, y Max está con otra. Así que bueno, hoy está por verse. Cambió la punta, Checo paró, a ver, todo, buen tiempo. Miren, ahí viene Max, ahora debería pasar Alonso. Alonso que todavía no paró, tiene que parar. Tiene que parar, o sea, pero miren todo el tiempo que hay. ¿Cuánto le lleva? Todavía no viene, no viene. Ah, no, Alonso ya entró entró, justo bueno, en esa ahí está vuelta. Checo, ya justo paró. Qué loco que antes de que arranque el Gran Premio, esta carrera, dijimos que iba a estar buenísimo el show que iba a dar Max pasando desde su posición hasta primero. Lo consiguió y se termina convirtiendo aburrido. Si bien al principio dijimos como, wow, qué bueno. Que lo consiguió en 15 Sí, vueltas. sí, en 15 menos. vueltas ya estaba primero. Bueno, entró y salió atrás de Checo ahí al toque, pero demasiado al toque. Recién no la llegué a filmar, pasaron muy cerquita, vamos a ver si en la siguiente vuelta siguen así, ya pasa más adelante. Ahí están. ¡Ay! Se está respirando en la nuca. ¡Dale, Checo! Eso fue todo. Se le hizo difícil, bueno, así terminó la carrera. Se acabó. Bueno, y ya faltando las últimas vueltas, ven que unas 5 o 6 vueltas, nos estamos yendo corriendo a la zona de las fuentes porque desde ahí se puede ver el podio. Así que esperemos llegar y tener aunque sea una buena ubicación. Ahora que estamos caminando, caemos en cuenta de la cantidad de gente que viene a no ver la carrera. A hacer show. No, los dineros les importa. Sí, nada, andan paseando. Tal vez hay muchos moviéndose del lugar como nosotros, No, pero te das hay cuenta. muchos que nada, están comiendo, están charlando, están tomando una cerveza, mientras quedan 5 vueltas para que termine. Bueno, son distintas formas de vivirlo. Bueno, estamos llegando, es ahí, se nos pantalla. Malísimo, tienen todo ese sector para los fotógrafos, a la gente común que nos queda acá al costado. A los simples espectadores nos quedan los dos laterales. Claramente llegamos tarde. At the start line. No one since Niki Lauda has taken a win from ninth in Formula One, but this is Max Verstappen's era, and he takes the checkered flag just and wins here in Miami. Second place goes to Checo Perez. Extra fans will walk into the of that. ¿Qué opinas? Acaba de caer la bandera cuadro. Bueno, ese show. Es dominante absoluto el auto y Max, no sé. Y la combinación. Es como que, no sé, me pierde la atracción de las rivalidades. No, me pasa eso, Es es como que como la que... carrera se hace a partir de Exacto. Max. De ahí para abajo, podemos decir que ¿Viste cuando dicen Messi más 10? Bueno, acá es Verstappen más 19. 100%. más allá de eso, deberíamos estar contentos. Mi pollo quedó segundo. Y Tu el pollo mío quedó tercero. tercero. Sí, dentro de todo. Le sacaron 20 segundos. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, pero en el podio no se nota, tan ahí nomás. Esto es muy Miami. Se están llevando de una punta a la otra en unos autitos, unos Jeep mundial. Second place, Sergio Perez of Mexico. His second place this year. But our winner from ninth on the grid, Max Verstappen, his third win this year, and in his honour, and that of Oracle Red Bull Racing, the Dutch and Austrian national anthems. Well done to Fernando. Now, let's celebrate with Origine!
Miren cómo van despegando todas las publicidades de las barras de contención. Imagino que eso también hace que estén todas pegadas unas con otras al momento de un impacto y no salgan volando para todos lados. Está muy bueno. Y imagino que van poniendo la publicidad que paga. Bueno, y acá uno más, por si era poco, un DJ más. Bueno, gente, y con toda esta fiesta de fondo vamos a estar terminando el video. Tal vez nos quedamos un ratito más en el evento, la verdad que la pasamos espectacular. Sí, pasa demasiado rápido. Cuando las cosas están buenas, pasa muy rápido. Ya para quedarse un rato más, acá todo esto es el Fan Fest, así que capaz que nos quedamos un rato más, pero bueno, queríamos cortar el video acá, ya mostramos la mayor parte que podíamos. Todo lo que estaba a nuestro alcance lo filmamos. Lo mostramos. Hay mucho que claramente no está a nuestro alcance y no teníamos acceso, Claro. pero bueno, hay para todos los gustos, para todos los colores, para todo. Nos movimos por diferentes gradas, tribunas, donde pudimos, le mostramos boxes, le mostramos, bueno, un poco de todo. Así que ojalá en unos meses, no sé si Lau ya lo dijo, tengamos la posibilidad de ver un segundo Gran Premio en el año. Probablemente vayamos a la tierra de Max Verstappen, a Países Bajos, a Zandvoort. Justo hacemos un viaje y nos coincide que vamos a estar ahí, así que muy probablemente hagamos otro video ahí, o bueno, nosotros vamos a estar siendo ahí a verlo. Sí, en el video de hoy, o sea, acá en el Gran Premio de Miami, la verdad que no notamos mucho apoyo a Max, sí muchísimo a Checo y eso me encantó. A mí me encanta Checo. Bueno, claramente porque estamos cerca de México y hay mucho Igual- latino. Igual a mí me gustaría hacer un paralelismo entre el Gran Premio que fui hace unos meses atrás en México, tierra de Checo, con este, y la verdad que me llamó un poco la atención que en México noté a toda la gente mucho más efusiva que acá. Claramente era porque estábamos en la tierra de Checo y acá no hay ningún piloto. Bueno, sí está Logan Sargent, pero no le fue muy bien, el piloto de atrás. Así que Claro. noté mucho más efusiva, mucho más enérgica la gente en México. Era todo el tiempo un canto atrás de otro. Bueno, lo pueden ver acá arriba en el video. Le dejamos el enlace de cuando yo fui y cubrí. Hay dos videos del Gran Premio de México. Pero bueno, eso es lo que noté. Después en cuanto a show, el Fan Fest de México me parece que estaba mejor, pero este autódromo es impresionante. Tenés lo que querés, podés caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros y cada metro que haces tenés algo diferente y todo está a la perfección. Hoy a la mañana cuando veníamos decíamos no hay una hoja en el piso, nada, está todo perfecto, todo impecable. Pero bueno, así son los Yankees y eso es lo lindo de venir a un evento Yankee. Creo que cumplió y superó las expectativas, así que Claramente. esperamos que lo hayan podido disfrutar tanto como nosotros. Todavía quedan algunos videos de Miami,